El vestuario del Real Madrid está completamente roto. La temporada del Real Madrid será recordada durante muchos años como una de las más decepcionantes y difíciles de entender para un club cuya historia está construida sobre la victoria, la exigencia y la capacidad de levantarse incluso en los momentos más complicados. Lo que comenzó como un proyecto lleno de expectativas terminó convirtiéndose en una campaña marcada por la inestabilidad, las dudas y una sensación constante de que el equipo había perdido el rumbo. Más allá de no haber ganado títulos, lo verdaderamente preocupante fue la forma en la que el equipo se fue desmoronando poco a poco, tanto futbolística como emocionalmente. La institución de Xabi Alonso fue el primer gran punto de ruptura de la temporada. Su llegada había despertado ilusión porque representaba una idea moderna de fútbol, un entrenador con personalidad, conocimiento táctico, venía de triunfar en el Bayer Leverkusen y una enorme conexión con el madridismo. Muchos aficionados veían en él a alguien capaz de iniciar una nueva era, una transición natural hacia un equipo más dinámico y con una identidad clara. Sin embargo, en el Real Madrid el tiempo es un lujo que casi nunca existe. Los malos resultados iniciales, algunas decisiones cuestionadas y la presión mediática terminaron acelerando una destitución que dejó al club en una situación muy delicada. Quizás el mayor error fue no entender que los proyectos importantes necesitan paciencia. Xabi Alonso intentaba construir algo diferente, pero el entorno del club y las discusiones también con Vinicius, una estrella del club, volvió a demostrar que muchas veces vive atrapado en la urgencia del resultado inmediato. Su salida dejó una sensación extraña, como si el equipo hubiera abandonado una idea antes siquiera de darle la oportunidad de crecer, y a partir de ahí comenzó una etapa todavía más complicada. La llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo fue recibida con esperanza por una parte de la afición, pero con otra parte ya sabéis que no hizo mucha gracia. Arbeloa representaba los valores clásicos del madridismo, venía de triunfar también en el Castilla, donde estaba haciendo una labor muy buena y el equipo también estaba dando bastante buenos resultados, también tenía buena personalidad, tenía ese carácter que necesitaba el Real Madrid, pero bueno, todo esto hizo que el carácter competitivo, la disciplina, el compromiso y el conocimiento absoluto de lo que significaba Arbeloa para el club le diera la oportunidad de ponerse al frente del cargo. Además, su trabajo en categorías inferiores había estado valorado muy positivamente desde el inicio y muchos creían que podía devolverle al equipo la intensidad y el orgullo que parecían haber perdido. Pero una cosa es dirigir a jóvenes promesas y otra muy distinta es liderar un vestuario lleno de estrellas, egos y presión constante. Ya sabéis que hay jugadores que son de talla mundial como Kylian Mbappé, Vinicius, Valverde, jugadores que han ganado 6 Champions, como Carvajal, que ahora mismo también está en una situación muy difícil dentro del Real Madrid, pero esto no es suficiente. Desde sus primeros partidos se vio que el equipo no encontraba estabilidad. El Real Madrid comenzó a jugar con ansiedad, sin ideas claras y con enormes dificultades para dominar los encuentros. En algunos momentos daba la sensación de que cada futbolista intentaba resolver los partidos de manera individual, lo hacían todo por su cuenta, como si el colectivo hubiera desaparecido por completo de un momento a otro. La identidad futbolística se fue diluyendo jornada tras jornada. El equipo perdió contundencia defensiva, dejó de controlar el centro del campo y empezó a depender únicamente de acciones aisladas o de la inspiración individual de alguno de sus jugadores. Lo más preocupante era que el equipo ya no transmitía autoridad. Durante años el Real Madrid imponía respeto incluso en sus peores partidos, pero esta temporada esa sensación había desaparecido por completo. Los rivales dejaron de temerle. Equipos mucho más modestos competían de tú a tú y en muchos casos mostraban más intensidad, más organización y más hambre de victoria. Esa pérdida de personalidad fue uno de los síntomas más claros de la crisis deportiva que atravesó el club. A medida que avanzaba la temporada, la presión fue creciendo de manera descontrolada. Cada derrota aumentaba las dudas alrededor del proyecto de Arbeloa y cada empate parecía agrandar todavía más la sensación de decadencia. El Bernabéu pasó de la ilusión a la frustración en muy poco tiempo. La afición veía a un club desconectado, sin energía y sin la capacidad de reaccionar cuando las cosas se complicaban. Y en un club como el Real Madrid, donde la exigencia es máxima, la pérdida de confianza puede convertirse rápidamente en una bola de nieve imposible de detener. Sin embargo, sería injusto analizar el fracaso del Real Madrid sin detenerse en uno de los factores más determinantes, las lesiones. El Real Madrid sufrió una auténtica epidemia física durante todo el año. Prácticamente ningún jugador importante logró mantener continuidad. Cada vez que el equipo parecía encontrar un once competitivo, aparecía una nueva baja que obligaba a modificar planes, esquemas y estrategias.
La baja de Militao, que no ha estado en todo el año, ha sido fundamental también, ya que es un defensa que manifestaba mucha tranquilidad al equipo y hacían que tuvieran esas transiciones más rápidas hacia atrás, que pudieran recuperar balones casi imposibles. Las lesiones afectaron especialmente a jugadores claves, aquellos que debían liderar el equipo en los momentos difíciles. Algunos futbolistas pasaron más tiempo en la enfermería que en el terreno de juego, y eso terminó destruyendo cualquier posibilidad de construir automatismos o mantener regularidad. El equipo nunca pudo consolidar una estructura estable porque siempre faltaban piezas fundamentales. Además, la acumulación de minutos sobre los jugadores sanos provocó un desgaste enorme, tanto físico como mental. El calendario tampoco ayudó. La exigencia del fútbol moderno obliga a competir cada pocos días y una plantilla debilitada físicamente termina pagando las consecuencias. Muchos jugadores llegaron al tramo decisivo completamente agotados, sin frescura, sin capacidad de competir al máximo nivel. Y esa fatiga se reflejaba en la lentitud del equipo, en la falta de intensidad y en errores impropios de futbolistas de élite. Pero incluso las lesiones dejaron de ser la principal preocupación cuando comenzaron a aparecer problemas internos dentro del vestuario. Las derrotas y la frustración empezaron a generar tensiones entre jugadores y poco a poco el ambiente se fue deteriorando. Lo que al principio parecían simples discusiones normales en un equipo competitivo terminó convirtiéndose en enfrentamientos constantes, reproches y divisiones internas que acabaron en peleas. Algunos jugadores cuestionaban decisiones tácticas, otros criticaban la actitud de ciertos compañeros y muchos empezaron a preocuparse más por sus intereses individuales que por el bien colectivo. La unidad que históricamente había caracterizado a los grandes equipos de Real Madrid desapareció por completo, y cuando un vestuario se rompe es muy difícil sostener un proyecto deportivo. La falta de liderazgo dentro del grupo agravó todavía más la situación. En otros tiempos el club contaba con futbolistas capaces de unir al vestuario en los momentos complicados, jugadores con personalidad suficiente para frenar conflictos internos y mantener el compromiso colectivo. Esta temporada, en cambio, dio la impresión de que nadie tenía el control emocional del grupo. Cada mala actuación aumentaba la tensión y cada derrota alejaba aún más a los jugadores entre sí. Y todo esto terminó reflejándose en el césped. El equipo jugaba sin confianza, sin solidaridad. El equipo no tenía ningún tipo de espíritu competitivo. En muchos partidos se veía a los futbolistas desconectados, reprochándose errores entre ellos y mostrando un lenguaje corporal muy negativo. El Real Madrid dejó de parecer una familia competitiva y comenzó a transmitir la imagen de un grupo roto emocionalmente. Lo más duro para la afición no fue únicamente perder títulos, sino ver cómo el equipo perdía su esencia. El Real Madrid siempre ha sido un club asociado al carácter, a la capacidad de reaccionar y a la mentalidad ganadora. Incluso en las temporadas más difíciles el equipo acostumbraba a competir hasta el final, pero este año la sensación ha sido muy diferente. El equipo parecía resignado, sin fe y sin energía para cambiar su situación. La conclusión de toda esta temporada es profundamente preocupante. El fracaso no puede explicarse únicamente por un entrenador, por las lesiones o por una mala racha deportiva. Fue el resultado de muchos problemas acumulados, decisiones precipitadas, falta de estabilidad, desgaste físico, conflictos internos y una pérdida total de intensidad colectiva. La destitución de Xabi Alonso rompió un proyecto antes de tiempo. La llegada de Arbeloa no logró estabilizar al equipo y las lesiones destruyeron cualquier continuidad, y las peleas internas terminaron de hundir un vestuario completamente dividido. Ahora el reto del Real Madrid no es solamente volver a ganar títulos. El verdadero desafío será reconstruir la confianza, recuperar la unión dentro del vestuario y devolverle al equipo el espíritu colectivo que siempre lo convirtió en uno de los clubes más temidos del mundo. Porque los grandes equipos no se levantan solo fichando estrellas, se levantan recuperando el hambre, el compromiso y la identidad. Y precisamente eso es lo que el Real Madrid ha perdido durante esta temporada. Muchas gracias a todos por ver el vídeo y no olvidéis suscribirse y dar like.